En la clase del día de hoy hablaremos sobre los circuitos lógicos secuenciales. Hay que recordar que los circuitos lógicos se clasifican en dos: combinacionales y secuenciales. Los circuitos combinacionales son aquellos cuyas salidas solo dependen de las entradas actuales. Un ejemplo de estos es la perilla de selección de la banda de frecuencias en un radio antiguo AM/FM. Si se encuentra seleccionado la de AM, pues solo serán audibles las frecuencias que para esta banda son permitidas, haciendo que las de FM se deshabiliten automáticamente. Es decir, que dependemos de la perilla de selección de la entrada actual. En los circuitos secuenciales, en cambio, las salidas no solo dependen de las entradas presentes, sino que también se involucran entradas que contienen datos anteriores dados por otras entradas sucedidas en un tiempo anterior al actual. Por ejemplo, cuando tenemos un equipo de sonido digital en donde al variar la frecuencia de la emisora que queremos escuchar con el pulsador de up and down del sintonizador, y al ubicar la frecuencia deseada, esta ha dependido de la frecuencia anterior para ubicarse en la que nosotros queremos. También cuando apagamos el equipo y volvemos a encenderlo, este queda en la misma emisora que se había seleccionado anteriormente o antes de apagarlo, haciendo que la entrada, en este caso pues el pulsador de encendido del equipo de sonido, no solo dependa del pulso de encendido, sino también del valor anterior de la emisora. Ahora, también el volumen que tenía anteriormente y la función en la cual estaba es una entrada o una de esas variables que nosotros podemos encontrar. Entonces tenemos varios estados y de aquí nace el concepto de variables de estados, que son el conjunto de variables que contienen toda la información sobre los eventos anteriores sucedidos en el mismo circuito y permiten, obviamente, con las entradas actuales determinar el funcionamiento actual de ese mismo circuito. Para tener un cambio de estado en un circuito secuencial, pues simplemente lo que debemos hacer es combinar ese conjunto de entradas actuales y de variables de estados anteriores. Los diagramas de estado son la representación gráfica de la tabla de estados. Al igual que los circuitos combinacionales, pues dependiendo de la combinación que nosotros tenemos, tendremos un evento, ya sea alto o bajo, o pues bueno, puede haber otro evento que ya miraremos más adelante. Pero entonces el diagrama de estado lo único que nos hace es mostrarnos gráficamente qué es lo que está sucediendo con la tabla de estados. Adicionalmente, para obtener un cambio de estado en un circuito secuencial, aquí quiero ser enfático en la palabra circuito secuencial, no estamos hablando de el elemento individual, sino en conjunto, un circuito en conjunto, requerimos una señal de reloj. Y pues para esa señal de reloj tenemos varias convenciones muy importantes dentro de esta. En este caso tenemos dos señales de reloj, una activa alta y una activa baja. La activa alta significa que los cambios se van a presentar con el cambio del flanco de subida, es decir, cuando exista un cambio de 0 a 1. En las señales activas bajas, el cambio dependerá del cambio de estado de 1 lógico a 0 lógico. Dentro de esas señales también se encuentran los conceptos de el periodo, que es el tiempo que se demora en realizar un cambio de estado alto a bajo y nuevamente que se presente otro estado alto. Entonces ahí tenemos el tiempo del periodo y tenemos el tiempo en que la señal se encuentra en estado alto y el tiempo en que se encuentra en estado bajo. También tenemos otra convención que es el ciclo útil. El ciclo útil es el ciclo en donde la señal realmente está ejerciendo una acción y aquí se define como el tiempo de alto dividido el tiempo del periodo, en este caso para una señal activa alta. Para una señal activa baja, pues lo que tendremos en el ciclo útil será un TL, un tiempo de bajo, dividido el tiempo del periodo. Uno de los circuitos secuenciales más simple consiste en un par de inversores, formando un lazo cerrado o un lazo de retroalimentación. En inglés se conoce como loop o feedback.
Estos no tienen entradas y tienen solamente dos salidas, Q y QL, que es la negación obviamente de Q. Este biestable es tan simple, que no tiene entradas y por tanto no es posible controlar o cambiar el estado. Cuando el circuito es energizado, este aleatoriamente cambia de un estado al otro y se queda así por siempre. Para entender un poco más este circuito debemos mirar un poco el punto de vista analógico, en donde pues observamos el comportamiento en esta gráfica y simplemente aquí lo que tenemos es las funciones de transferencia de cada uno de esos inversores. La función de transferencia de color negro corresponde al inversor 1 y la que está en azul corresponde al inversor 2. Aquí podemos observar, que la salida es función de la entrada. Siendo así, entonces al unir los dos inversores y al trazar la función de transferencia para el otro inversor, podemos ver que la salida o la tensión de salida del inversor 2 depende de la tensión de entrada del inversor 1 y que la tensión de salida del primer inversor dependerá de la tensión de entrada del inversor número 2. En estas funciones de transferencia observamos algo característico, y es que esa función de transferencia se encuentra en tres puntos. Dos de ellos en donde podemos determinar si la señal está en alto o en bajo, es decir, si Q es 1 o Q es 0, que es en esta parte, y se denominan estables. Y otro que se llama metaestable y que pues simplemente no nos permite determinar en qué valor se encuentra la salida, es decir, la salida va a estar cambiando y va a entrar en un evento no deseado. Entonces es muy importante tener en cuenta que esos estados estables pues me permiten definir las salidas precisamente. Entonces el término de vía estable sale de esos dos estados. Los latch y los flip-flop son circuitos o son bloques básicos de la mayoría de los circuitos secuenciales. Un flip-flop es el nombre que los diseñadores designaron para un dispositivo secuencial que normalmente toma sus entradas y cambia sus salidas solamente en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado está dado por la señal de reloj que vimos anteriormente. Mientras que los latch, los diseñadores designaron ese nombre para el dispositivo secuencial que vigila constantemente sus entradas y cambia sus salidas en cualquier momento del tiempo, independientemente de una señal de reloj. Es clave que tengan en cuenta o que tengan claro ese concepto de que el flip-flop no es igual que el latch. El comportamiento funcional de un flip-flop y de un latch es bastante diferente, y en el momento del diseño es esencial que tengan claro ese concepto. El primer latch que nosotros vamos a verificar o vamos a estudiar es el latch SR, Set Reset. El latch SR es un latch que es construido con compuertas NOR, como se muestra en la figura. El circuito tiene dos entradas S y R y dos salidas llamadas Q y QN, en donde QN es el complemento de Q, y en algunas literaturas se podrá encontrar como Q y una barra arriba o Q una barra al piso L. Miremos si ambas entradas están en 1, entonces lo que tenemos es que el circuito entrará en un estado metaestable. Quiere decir que no se podrá definir su comportamiento, y es claro verlo porque pues Q es la negación de QN, y en este caso él está aquí forzado a hacer 0 ambas, cosa que no podría ocurrir porque si Q es la negación de QN, entonces es la negación de Q, entonces una de las dos debería estar en 1. Este estado se llama un estado no deseado y no es permisible o no debería permitirse
en el funcionamiento del circuito, ya que no podemos definir cómo se va a comportar este. Podemos también hacer que tanto la entrada R como la entrada S sean puestas al valor deseado por el usuario, y en este caso junto al circuito se encuentra la tabla de estados para ese latch. Por ejemplo, si S es puesta a 1, en este caso S es puesta a 1 y R se encuentra el 0, la salida sigue a la entrada, es decir que me la activa en alto. Si nosotros vemos aquí el diagrama de tiempos, S se pasó de un flanco positivo y R se quedó en 0. Automáticamente la salida Q se puso en alto sin importar que R estuviera en alto. Cuando nosotros volvemos abajo en este tiempo, también nos encontramos en bajo, quiere decir que las dos señales están en bajo, y observamos que la señal es Q, quiere decir que es el estado anterior. ¿Cuál era el estado anterior? 1, y lo podemos apreciar que ambas señales en bajo el pulso permanece. Si nosotros activamos el reset, en este caso pasamos de esta aquí 0,1, quiere decir que la salida se restablecerá, es decir pasará a 0, en este caso pasa a 0 y continuará así hasta que se presente el siguiente evento y que ambas no se encuentren presentes al mismo tiempo, como ocurrió acá. Si las dos se encuentran al mismo tiempo, al generar el cambio de estado entrará en un estado de metaestabilidad. La función de transferencia o la ecuación característica es Q asterisco es igual a S más R negado por Q, y el símbolo que trabajamos para este latch SR es este que se encuentra aquí. Hay unos parámetros que debemos tener en cuenta en los cambios de estado. Primero, pues que para que se active la señal, por ejemplo aquí S cambió a estado alto y Q, miren que inmediatamente no se presentó el cambio, quiere decir que hay un retraso o un retardo en la propagación del cambio de estado y se conoce como TP. En este caso un TP de bajo a alto producido por S. Aquí entonces el cambio se encuentra definido por esta franja gris. Esta franja gris es el tiempo mínimo que se demora en realizarse el cambio, y pues lo podemos observar directamente en los manuales del fabricante. Ahora verifiquemos qué pasa con la señal cuando está R. Aquí pues la señal bajó, no se presentó ningún cambio en Q y se presentó el restablecimiento, la señal de restablecimiento, y el flip-flop debe cambiar a estado bajo, la salida Q debe cambiar a bajo. Este es el tiempo necesario para que ocurra este evento y se conoce como tiempo de paso o de propagación de alto a bajo, y es producido por R para la salida Q. También tenemos un tiempo mínimo que debe durar el ancho del pulso para que se presente el cambio de estado. En caso tal de que no se cumpla el tiempo mínimo, como nosotros vemos aquí, miren aquí bajamos, antes de que se cumpliera ese tiempo mínimo, el flip-flop entrará en un estado metaestable y no se podrá definir con certeza si la salida que esté generando sea cierta o no. Entonces en ese caso hay que tener en cuenta la anchura de ese pulso. Tenemos un latch SR con habilitador. Este latch pues permite, o este habilitador permite o impide que las señales RS lleguen al circuito del latch SR. Como nosotros podemos observar en la tabla de estados, pues ya aumentamos obviamente la cantidad de posibles de combinaciones que podemos tener en el circuito. En este caso pues podemos tener 8 posibles combinaciones para la salida de SQ, pero pues van a depender obviamente del estado anterior que se presente en el latch. Si nosotros
vemos el diagrama de tiempo para ese latch con habilitador, pues simplemente lo que tenemos es un cambio de estado en donde si se presenta el pulso de habilitación, Q va a cambiar de bajo a alto. Como el pulso aún continúa y nosotros dimos aquí el reset, automáticamente Q debe cambiar de alto a bajo, perdón. Si nosotros observamos, miren que el pulso desapareció, pero la salida se sostuvo. ¿Hasta qué? Hasta que se presentó el evento de bajada. Y si nuevamente presentamos un pulso de alto en S, pero no se presenta el pulso de C del habilitador, la salida no se va a activar. Mientras que si nosotros hacemos también el reset, la salida tampoco se va a poder evidenciar porque falta el pulso de activación. Nuevamente generamos un pulso en S, pero todavía no se presenta, aunque se presentó en un tiempo después. Como la salida S se encontraba en 1, entonces Q se puso en estado alto. Bajamos el pulso nuevamente y generamos el reset. El reset no se presenta nuevamente hasta que el habilitador se presente. Al igual que en el ejemplo anterior, si nosotros tenemos S y R al mismo tiempo y el pulso ha cambiado, entonces entramos en un estado que no conocemos o en un estado de metaestabilidad. Ahora tenemos el latch D. Los latches de RS son muy útiles en aplicaciones donde queremos evidenciar un cambio de estado, por ejemplo un evento sucedido, es decir, que lo podemos utilizar como un indicador o como una bandera, un flag, por su traducción al inglés. Pero por otra parte se requiere que los bits e información sean almacenados, y para esto se tiene el latch tipo D. Es una modificación del RS. Simplemente pues lo que hacemos es unir sus dos entradas y le ponemos una entrada negada, un negador, perdón. Entonces aquí cuando ambas entradas están en alto o en uno lógico, pues simplemente lo que hacemos es darle o pasar el dato que tenemos a la entrada. Me permite el paso del dato hacia la salida Q. En caso de que el habilitador se encuentre y el pulso o el dato sea 0, pues va a pasar el dato 0, es decir, va a quedar Q con 0. Pero si nosotros vemos en la parte inferior, si C es 0, no importa el dato que nosotros tengamos, Q va a permanecer en su estado anterior. Miremoslo aquí en el diagrama de bloques, de tiempos, perdón. Entonces tenemos el dato D, no se presenta ningún cambio en Q si no se presenta la señal de habilitación. En el caso que nosotros habilitemos, si D está en 0, la señal seguirá siendo 0. Y si nosotros activamos, el pulso cambiará en Q de bajo a alto. El pulso se mantiene, pero miren que aquí hemos bajado el dato de abajo y la salida también se ve reflejada con ese cambio porque el habilitador se encuentra en este momento presente. Cambia el estado y nuevamente se vuelve a presentar ante un evento en donde el habilitador se encuentre y el dato se encuentre también activo. Los parámetros de temporización, también tenemos retardos de propagación, al igual que en los SR. Pues simplemente cuando nosotros tenemos el dato y damos el pulso de activación, se genera un retraso para pasar de bajo a alto y producido por C. ¿Por qué? Porque el dato D no lo produjo, sino lo produjo fue C. Cambió y subió al estado y nuevamente este bajó. Se requiere o existe un tiempo de retardo de propagación correspondiente al cambio de estado de alto a bajo
producido por D en Q. Entonces aquí realizó el cambio de estado nuevamente y el habilitador, miren que aún se encuentra activo. Se presentó otro cambio, nuevamente se presenta un cambio de L de bajo a alto, perdón, pero en este caso no fue producido por C, sino fue producido por el dato, por D, y realizó el cambio en la salida Q. Cuando se volvió a bajar, entonces pues simplemente en este momento la señal se encontraba en bajo D y se dio el pulso de habilitación, hizo que cambiara, nuevamente entró en alto y así sucesivamente. También tenemos que tener en cuenta el tiempo de ancho del pulso. Si nosotros tenemos un ancho del pulso y dentro de ese ancho del pulso estamos dando la habilitación, vamos a entrar o vamos a caer en un estado metaestable. Todos estos tiempos son definidos por el fabricante y los encontramos en el manual del fabricante. Ahora vamos a hablar de flip-flops. Recuerden que los latch dependían de una señal o de un momento en donde nosotros quisiéramos cambiar el dato. Simplemente lo que hacemos es vigilar la entrada y de acuerdo a los cambios en las entradas pues obtenemos un cambio a la salida, pero no dependen de una señal de reloj. Ahora los flip-flops dependerán de una señal de salida, de una señal de reloj. En este caso el flip-flop tipo D, flip-flop resulta de la combinación de dos latch tipo D, y para su activación se requiere de un flanco de subida como se muestra en la tabla de verdad. Aquí podemos ver que para que se active se requiere un flanco de subida. El primer latch D se conoce como un maestro y el segundo se conoce como esclavo. Este símbolo indica que la entrada es de comportamiento dinámico y muestra que debe ocurrir un cambio de bajo a alto para que se produzca un cambio en las salidas Q y Qn. En el flip-flop disparado por flanco, entonces lo que obtenemos pues es este siguiente o el siguiente diagrama de estados, donde podemos ver un poco el funcionamiento. Si nosotros vemos aquí, la señal de reloj se encuentra negada. Si la señal cambia o si la señal de reloj está en 0, quiere decir que aquí va a estar en 1, quiere decir que va a estar activa para el primer flip-flop, para el primer latch, perdón. En este latch, si C se encuentra en 1, dependiente del dato D, pues voy a obtener una salida Q. En este caso se va a llamar QM o Q del máster. Entonces, si D está en alto y el reloj está en bajo, la salida QM sigue a la entrada y me la deja activa. Cuando se presenta el cambio de estado de 1 a 0, como aquí estaba en 1 y cambió a 0, entonces este negador hace que se habilite el flip-flop o el latch esclavo, haciendo que la señal Q se vea reflejada sobre la salida. En pocas palabras, pues si nosotros no queremos mirar el estado de QM, solamente miraremos el estado de D. Aquí lo único que podemos observar es que no se requiere que la salida, que las dos señales se encuentren al mismo tiempo. En los parámetros de temporización vemos que también existen los retardos de propagación. Por ejemplo, si D está en estado activo alto y se genera un pulso de reloj, debe existir un retardo para que el Q se vuelva a activar. En el caso de que D baje y el pulso baje, solamente se presentará un cambio cuando nuevamente se presente una señal de reloj. Quiere decir que vamos a depender de la señal de habilitación para que se presente ese cambio de alto a bajo y así sucesivamente. Si no cumplimos con el tiempo de mínimo de ancho de pulso,
vamos a caer en un estado de metaestabilidad. También tenemos flip-flop tipo D con entradas asíncronas. Pues simplemente lo que tenemos es dos entradas, una que se llama preset y otra cleared, que preestablece o borra el comportamiento de ese flip-flop. Pues lo que podemos hacer es forzar a que el flip-flop se encuentre en un estado deseado por el diseñador, independientes de las entradas de reloj y la entrada de datos. Es como un reset prácticamente lo que realizamos con ese preset y ese clear. Tenemos otras variaciones de esos flip-flop. Tenemos un flip-flop disparado con flanco negativo. Este se comporta de igual forma que el de flanco positivo, solo que debemos tomar el cambio de estados de acuerdo al flanco o al cambio de la bajada de alto a bajo, de la señal de reloj. Un flip-flop con enable de reloj, pues lo que hace es habilitar el reloj. Lo más importante de este tipo de flip-flop es mantener el último dato y almacenarlo, en lugar de preocuparse por cargar el nuevo valor. Entonces la aplicación con el habilitador de reloj en este caso no es quien controla el reloj, el cambio de estado, sino el valor aplicado en el habilitador. El flip-flop tipo scan o es un flip-flop de exploración y es muy utilizado en pruebas de diseño ASIC. Recordemos que el diseño ASIC es un diseño que me permite tener una aplicación específica por sus siglas en inglés. Realmente ASIC significa circuito integrado de aplicación específica. Lo que hace es tener una fuente alterna de información de datos que se pone a modo de prueba en la entrada D, y pues simplemente al dar los pulsos de habilitación de reloj, pues me va a permitir comenzar a escanear esa múltiple información para determinar el funcionamiento del circuito. Estos ya son unos diseños un poco más avanzados que requieren otro tipo de métodos para su desarrollo. Bueno, ahora tenemos un flip-flop tipo JK. Es un arreglo o una modificación del flip-flop D, disparado por flanco negativo. Esencialmente lo que realiza internamente es un arreglo con un multiplexor al flip-flop D, y es útil cuando requerimos que la señal o el bit de control cambie en momentos específicos de acuerdo a la señal de reloj, solo con el flanco positivo de la señal de control. Para resolver el problema que se tiene cuando las dos señales son 1, se realiza una toma de la muestra de la señal de salida del latch, y pues así tenemos que para poder afirmar la entrada J, por ejemplo, tenemos que Qn debe estar en 1, es decir que Q debe estar en 0. Lo mismo sucede con K sub n, Kn. Si nosotros queremos confirmar esta señal, primero pues K debe estar en 0 para que sea 1 aquí, y adicionalmente a esto Q sea 1, en este caso Qn será 0, y permitirá que las dos señales, cuando se encuentren en activas altas, no generen ningún cambio o ninguna meta de estabilidad. Si se observa el diagrama de tiempos, podemos apreciar que cuando el pulso de activación está al mismo tiempo que se presenta la señal J y K, la salida toma el último valor que obtuvo Q. Entonces verifiquemos el valor aquí. Por ejemplo, Q, este fue el último valor que tomó Q, y las dos señales se presentaron al mismo tiempo. Entonces la salida Q tomará el valor anterior. La aplicación de estos dispositivos se encuentra más útil en el diseño de máquinas de estados síncronas, de las cuales pues hablaremos posteriormente. Los flip-flop tipo T o toggle, o
pues también un flip-flop de conmutación cambia de estado con cada pulso de reloj. Estos flip-flops son los más utilizados para realizar contadores y divisores de frecuencia. Si nosotros vemos aquí el diagrama de estado del flip-flop toggle, pues lo que obtenemos es que cuando se encuentra el dato T y la señal de reloj, automáticamente generamos un cambio de estado de 0 a 1 en la salida Q, y se va a volver a bajar en el evento en donde nosotros encontremos que la señal de reloj T y nuevamente una señal de estado activo se presente en el reloj. Es decir, pues lo que me va a hacer es conmutar siempre y cuando la señal se encuentre en estado alto y que el pulso se haya generado. Verifiquemos, miren, aquí por ejemplo cayó la señal de estado y nuevamente se volvió a activar, pero no hubo ningún cambio, no se generó ningún cambio. ¿Por qué? Porque la señal de reloj se encontraba presente. En este caso la señal de reloj es alta, pero la señal está en bajo. No se debe presentar ningún cambio. ¿Hasta cuándo? Hasta que la señal se encuentre nuevamente en alto y se genere nuevamente un pulso de activación. En ese caso, ahí sí generará un cambio de estado. Por eso es muy útil para el diseño de contadores. Aquí encontramos un flip-flop tipo T con el habilitador. Pues en ocasiones o muy frecuentemente se requiere que la señal de entrada no cambie con cada pulso de reloj, y para esto se utilizan flip-flop tipo T con habilitadores. Bueno, en este momento pues ya culminamos un poco la introducción a los flip-flops. Aquí tenemos unos flip-flop comerciales, flip-flop por referencia 7474, 109, 112, en donde encontramos pues varios arreglos, y el 74375 que cuenta con 4 flip-flop, 4 latch internamente, cada uno tipo D, y cuya entrada de sincronismo, cuya entrada de reloj es compartida por 2 flip-flops. En este caso el flip-flop 1 y el flip-flop 2 utilizan la misma entrada de reloj. Mira que aquí tenemos la salida 1Q y 1Q negada, cada una corresponde pues a uno de los latch. Otro es el 74175, dispone de una señal de clear asíncrona. Otro que se encuentra es de salida de 3 estados. En este momento hemos culminado con la explicación de los flip comerciales. Espero haya sido de utilidad. Cualquier pregunta será resuelta en los foros sociales.